Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos nuevamente grabando el podcast Conocimiento de Montaña del Laboratorio Natural Andes del Sur, proyecto ejecutado por la Universidad Austral de Chile y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Hoy estamos con Maite Hernando Arrese. Hola Maite, Hola, Pato. ¿cómo te va? Todo súper bien. Qué bueno que viniste a conversar con nosotros. Hoy día vamos a conversar con Maite, bueno, de tu experiencia de trabajo, de investigación y de algunas cosas puntuales que estás haciendo hoy día. Primero voy a hacer una pequeña reseña de tu persona. La doctora Maite Hernando Arrese, investigadora asociada al CEAM, Centro de Estudios Medioambientales de la UACH, e investigadora del proyecto postdoctoral Anillo, investigadora postdoctoral del proyecto Anillo AT22047. Maite Hernando es socióloga y doctora por la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Sus líneas de investigación se centran en la ecología política feminista, el feminismo posthumanista y la gobernanza del agua. Actualmente es investigadora social al CEAM-UACH y postdoc de este proyecto Anillo, la crisis social del agua, modelos de gobernanza colaborativa en el contexto de la megasequía. Colabora activamente con organizaciones sociales y mujeres rurales del sur de Chile en proyectos de investigación acción participativa enfocándose en conflictos hídricos, energéticos y territoriales. Bueno, Maite, lo primero es preguntarte cómo es que tu carrera combina estas dimensiones: sociología, ecología política y feminismo, y cómo llegaste a trabajar en estos temas de agua, territorio y género en el sur de Chile. Bueno, todo yo creo que parte cuando me vengo a ir a Valdivia a estudiar el magíster en desarrollo rural acá en la Universidad Austral. Eso fue el 2010 más o menos. Ujú. Inmediatamente me vinculo a un proyecto sobre cambio climático y yo tenía curiosidad con el tema de la transición. Estábamos viendo cómo el declive de las grandes represas hidroeléctricas, el caso en el Tume, el caso de Hidroaicén, pero venía un auge de pequeños proyectos hidroeléctricos, las minicentrales. Entonces propuse en ese momento hacer mi investigación de magíster sobre un caso puntual que era en Rucatayo Alto, que es el límite básicamente de la región de los ríos y los lagos hacia la cordillera, Ujú. donde estaba en ese momento el primer proyecto minero con resolución de calificación ambiental. Y así partí básicamente haciendo investigación sobre conflictos socioambientales en torno a las minihidros en el territorio mapuche, y lo de género fue llegando paulatinamente. Eso yo sé que me vas a ir preguntando, pero fue más paulatino. Ok. Y 2010, o sea, ya hace 15 años atrás. Sí, ¿Rucatayo Alto está funcionando? ¿Existe? ¿Nunca se no, ejecutó? nunca se ejecutó. Por Ya. suerte hay como un movimiento bien interesante que terminó en la conformación de un parque privado Ujú. manejado por la comunidad. Entonces, que eran unas cascadas súper bonitas, metidas como bien en el interior. Y el contexto, yo siento también de la erupción del cordón del Caulle, Ujú. probablemente socavó las intenciones de, de hacer proyectos mini hidro en ese territorio en su momento. Cuando, bueno, fuiste a estudiar a Países Bajos, y hiciste tu investigación en este proyecto, en Rucatayo. No, luego cuando ya inicié mi doctorado, mi idea era dar continuidad a estos proyectos mini hidro, Ujú. pero yo ya tenía una experiencia y una amistad y mis lazos en Panguipulli. Entonces ya me venían alertando de que parecía que venían muchos proyectos en Panguipulli, y en ese momento estaba muy en auge también la construcción del proyecto Añiguarraqui en Curarrehue. Ujú. Entonces propuse ahí a mis supervisores hacer una investigación tipo casos de estudio en Curarrehue y también en Panguipulli. Y en Ujú. Panguipulli investigué el caso de Tranguil, de la central hidroeléctrica Tranguil en Liquiñe. Ujú. Así que fueron casos diferentes. Perfecto. Respecto de ese tema, como para quedarnos un poquito en ese pasado, no tan pasado, que son tus estudios sobre centrales hidroeléctricas, ¿qué dimensiones hay ahí, o resultados como
encontraste en la investigación? Me imagino que fueron procesos largos, que tuvieron distintas dimensiones, pero a ver si nos podrías relatar un poquito de cómo se enfrentó la investigación, qué dificultades tuviste y también, bueno, de qué se trató los tópicos que abordaste en esas investigaciones. A ver, si puedo responder tu pregunta tal vez como en dos tandas. Una de lo que vi en términos generales como resultado es que venía la promesa de que a partir de la construcción de las mini centrales se iba a disminuir la conflictividad socioambiental. O sea, Ujú, como que no iba a haber tanta resistencia de las comunidades ni de las organizaciones, porque la escala de los proyectos iba a ser más pequeña. Entonces ujú, se creía que básicamente simplemente al reducir la escala de los proyectos iba a ser como la panacea para el desarrollo hidroeléctrico. Entonces también hubo un auge de muchos proyectos hidroeléctricos y uno empezó a ver también un montón de conflictividades, porque sobre todo para el pueblo mapuche y las comunidades campesinas, sin importar la escala del proyecto, mm, altera de forma radical, de todas maneras, la relación y el vínculo que tienen las comunidades con el agua. Entonces eso fue como uno de los temas más interesantes, más llamativos también. El nivel de desinformación también, porque hacer proyectos mm, más pequeñitos, los procesos de aceptación o aprobación ambiental eran mucho más eh, bajo perfil, más, o sea, la gente se enteraba cuando simplemente veía las máquinas, etcétera. Entonces había un nivel de desinformación que tú decías, bueno, en un contexto de transición energética uno esperaría haber aprendido lecciones, sobre todo en ámbitos de involucrar a las comunidades, hacer procesos participativos, y eso no lo vimos, no ujú, se veía tampoco. Y después, con respecto también a lo que yo como básicamente fui aprendiendo de estos casos, fue un desafío profesional, porque yo venía mm, desde la sociología, que es una ciencia un poquito, o al menos a mí me enseñaron como unos enfoques súper positivistas, de pronto como con pautas de entrevistas bien acotadas, como formatos bien cuadrados de conversación y diálogo. Y a partir del magíster principalmente yo me empiezo a acercar bastante a la antropología, mm, al método caso de estudio, a la etnografía fundamentalmente. Entonces eso me llevó a darle valor como a la conversación informal, ¿no es cierto? Al visitar, al estar presente en espacios em, donde no necesariamente tú necesitabas hacer un registro ujú. propiamente tal, sino que dentro de esa misma conversación, que era bastante más horizontal y llana, uno obtenía también mucha retroalimentación de las Claro, apreciaciones que tenían las personas. Entonces fue como un acercamiento a otra área disciplinar también. perfecto. Y pasado el tiempo, respecto de la dimensión hidroeléctrica en los territorios cordilleranos, porque estábamos hablando un poco de lo que ocurrió durante el proceso de transición energética en ese minuto, con poca información, con impactos que evidentemente no estaban medidos de manera coherente con la realidad del territorio, pero puesto en perspectiva actual, ¿qué pasó con esos proyectos hidroeléctricos? ¿Tuvieron impacto más allá de, algunos no se construyeron, otros Mm. probablemente sí? Entonces, como eso, cómo fue, cómo después de 15 años han ido teniendo, qué consecuencias han tenido esos proyectos en el territorio? Claro, yo creo que uno de los temas centrales es que se hagan o no se hagan los proyectos, el grado de fragmentación social que Mm, provocan es altísimo. Porque piensas tú, no sé, donde vivo yo ahora o los sectores cordilleranos, donde hay una alta población mapuche, la mayoría de las personas son familiares, son tíos, parientes, primos, hermanos, que de pronto se ven enfrentados a tomar una posición o una postura frente a un proyecto. No la quiero, sí la quiero. ujú, Y eso ya les hace entrar en conflicto. Y entonces el proyecto si no se hace, bueno, quedan todos como hoy por culpa de estos tantos no se ujú, hizo algo que era para el desarrollo de la comunidad. O bueno, el proyecto se hace y los costos también son tan altos que también los que dijeron que sí y aceptaron son vistos como con malos ojos por los familiares, ¿no? Entonces eso queda muy profundamente enquistado en los territorios, independiente de si los proyectos se hagan o no. Yo investigué en el doctorado dos casos. Uno que sí se construyó, que fue la Central Tranquil, ¿no es ujú, cierto? Que es bien conocido ese caso, ¿no es cierto? Por el nivel de violencia y el asesinato de Macarena Valdés, que eso ujú. ha tenido connotación no solo a nivel nacional, sino internacional como un caso muy brutal de a lo que lleva toda esta fragmentación y esta crisis social derivada de estos proyectos. Y otro que no se hizo, que es la central Añihuarraqui, pero que siempre continuamente está como la amenaza, que no que le vendieron el proyecto ahora a unos canadienses, no ahora que es los chinos. Entonces, Ujú, nunca se sabe con certeza quién pudiera estar esperando como su momento para poder construir el proyecto.
Y allá, la verdad, en Curarrehue sí hay como una base social bastante sólida que tiene una mirada de desarrollo bastante diferente, ¿no? Y un valor espiritual y relacional en torno al agua muy significativo. Entonces, realmente no quieren este tipo de proyectos y ya lo han dicho en reiteradas ocasiones también. Ujú. Claro, son proyectos que vienen a fragmentar el territorio, vienen a fragmentar la naturaleza, el paisaje, la disponibilidad de agua. Em, Entiendo que ahora estás trabajando o has estado conectada con Bosque Modelo Panguipulli. Ujú. Para quienes no conocen esta organización, trabajo, enfoque, ¿qué podrías contarnos de qué se trata y qué implica esta gobernanza? Bueno, Bosque Modelo Panguipulli es parte de una red internacional de bosques modelos, que es una Ujú, iniciativa que nace en los 90 en Canadá y que se empieza a implementar en Chile antes de Bosque Modelo Panguipulli, pero Bosque Modelo Panguipulli inicia el 2006. ujú, Y es una plataforma, básicamente una red de actores institucionales y de organizaciones de la sociedad civil, donde participa el Instituto Nacional Forestal, el INFOR, ujú, la Comisión Nacional Forestal CONAF, ¿no es cierto? Bueno, nosotros desde el SEAM de la UACH, la Municipalidad de Panguipulli, el Centro Cultural Museo y la Memoria en el Tume y el Parlamento Mapuche de Coscosa en este momento, ujú, con intenciones igual siempre de poder ampliar en el fondo este esquema de gobernanza en torno al bosque. Y yo desde que volví a vivir a Panguipulli en 2023 me empecé a involucrar más en un trabajo de ordenar un poco la casa, ¿no? Como de una mirada más a largo plazo, ujú. establecer cuál era nuestra objetivos, nuestras líneas estratégicas. En este momento estamos haciendo una definición a escala de paisaje también, priorizando qué áreas en el fondo son importantes para focalizar nuestro trabajo en este momento. Y he estado apoyando de cerca ese proceso, pero bueno, me involucré mucho antes también, desde que inicié también el magíster más o menos, que tengo contacto y relación con quienes conforman Bosque Modelo. Y Bosque Modelo en el fondo es un sistema de gobernanza en torno al bosque, al agua y a otras dimensiones que estén involucradas con ese ecosistema. Claro, es que no es una mirada fragmentaria como habitualmente se observa, ¿no es cierto?, en las políticas públicas, que si está, no sé, el Infor y la CONAF, está el bosque, si está el Ministerio de Agricultura, está Ujú, lo relacionado a lo agrícola, sino que es una mirada mucho más integrativa, donde el bosque no se puede comprender, sino en un contexto de una serie de relaciones sociales también y de otro tipo de prácticas que evidentemente vincula con la agricultura. Entonces está cruzado por el agua, por la tierra, por el bosque, por todos los elementos que conforman la naturaleza, no solamente el bosque en exclusivo. ujú. Em, ¿Y qué aprendizajes te ha dejado este proceso de trabajo? Tú decías desde ya hace unos años atrás que tienes vínculo con él, con esa organización, Bosque Modelo, pero además hoy día están construyendo algo así como una hoja de ruta de largo plazo con proyectos, planes, subproyectos. ¿Qué aprendizajes está dejando ese proceso de trabajo en torno a la articulación de actores, en torno a los énfasis que hay en las materias, como dónde están los énfasis que está poniendo hoy día Bosque Modelo para gestionar el territorio? Claro. Hoy es un trabajo bastante extenso el que se ha llevado. Llevamos 3 años intentando como ordenar un poco este horizonte de trabajo presente y de largo plazo. Y lo principal es como, bueno, esta es una red de personas que si bien somos todos de distintas instituciones, nos conocemos hace un montón de años, entonces los niveles también de confianza, respeto y mutua colaboración son bastante sólidos. Entonces eso hace que también que cuando nos vamos proponiendo como ciertos temas puntuales, logramos llegar a acuerdos. Lo que nos cuesta muchas veces al ser cada uno de nuestra, o sea, tener un trabajo asociado a cada una de nuestras instituciones, es poder dedicarle el tiempo que quisiéramos a Mm, poder ir concretando de forma más clara y evidente algunas de las cosas que nos estamos proponiendo. ujú. Entonces esa es como la meta que esperamos lograr pronto, ¿no? Como que se vea un poquito más materializada toda esta base que tenemos muy sólida de confianza, de trabajo colaborativo, en algo que sea visible también para las comunidades del territorio. Que si Claro, bien se hacen acciones, yo creo que pueden ser aún más. claro, porque ya llevan como 20 años y el 2006 se crea. Claro, Entiendo que estaba Bosque Modelo Lonquimay, no, Curacautín Lonquimay en algún momento hubo. claro. ¿Y dónde más hay otro Bosque Modelo? Había un bosque modelo en Chiloé, Ya, el de Lonquimay, y uno en Aconcagua, ya. pero solo Panguipulli está en este momento
como vigente dentro de la Red Internacional de Bosques Modelo. De hecho, vamos a hacer un encuentro ahora en noviembre. Vienen distintos actores de la Red Internacional. El día 25, 26 y 27 de noviembre vamos a estar haciendo seminarios, trabajo en terreno con gente que viene de todas partes de América Latina. Todo esto es en Panguipulli. En Panguipulli. Perfecto. Maite, pasémonos al tema que estás desarrollando actualmente, que está ligado con agua y género, ¿no? No sé si está ligado exactamente al trabajo de Bosque Modelo o si está derivado con tu postdoctorado. ¿Cómo se ha ido articulando esa perspectiva? Ya me decías, te preguntaba al inicio desde dónde surge tu vinculación con los temas del agua. Nos contaste que era desde lo hidroeléctrico en principio, pero hoy día ya esa mirada ha transitado hacia otras derivas. ¿Puedes contarnos un poquito de qué va ese trabajo? Claro, mira, este es un proyecto, o sea, yo empecé como investigadora postdoctoral en este proyecto Anillo, que es la crisis social del agua, ¿no es cierto? Que busca establecer modelos de gobernanza colaborativa en 3 cuencas en el centro y sur de Chile, que están afectados hoy en día por la mega sequía. Se hace trabajo en Aconcagua, en Maule y Tolten, y a mí me toca el rol de ser investigadora postdoctoral en la cuenca del río Tolten. Entonces mi investigación está muy focalizada en esta cuenca, o territorio hidrosocial, preferimos llamarlo de esa manera, porque obviamente hay relaciones de poder, dinámicas sociales que están muy marcadas en cómo y la gente puede o no puede acceder al agua. Entonces trabajo en el territorio hidrosocial del Tolten y en particular me encomendaron la misión de trabajar bajo una perspectiva feminista, con un enfoque intercultural, para poder identificar básicamente relaciones de poder que en el fondo en esta interseccionalidad de mujeres indígenas o mujeres campesinas, de estatus socioeconómicos bajos y además de zonas rurales, ¿no es cierto? Eh, Todos esos elementos se cruzan para limitar de alguna manera también su acceso al agua. Y este proyecto lo lidera Paola Volados de la Universidad Autónoma y también participan académicos de la Universidad San Sebastián, de la Universidad de Chile y de la Alberto Hurtado. Perfecto. ¿Y qué es concretamente la perspectiva? Tú me decías que en el fondo se están considerando los temas de agua, género, acceso, poder, en todo este entramado de poder para no entender la perspectiva no solo ecológica, diríamos, de cuenca hidrográfica, sino la perspectiva ligada a la gestión del poder en estos espacios territoriales ya que denominas hidrosociales. ¿Qué aportes concretos proveen el enfoque feminista y colaborativo a la gestión de estos espacios? Ujú. Mira, yo creo que un aspecto central y que fue por qué me fui interesando yo y metiendo cada vez más en el enfoque, en la perspectiva feminista y en la ecología política feminista puntualmente, era comprender que no todas las mujeres padecemos o somos víctimas del desarrollo o sufrimos las consecuencias de la falta de acceso al agua de igual manera. Entonces, dentro de esa mirada crítica es importante entender, como te decía yo, otros elementos. O sea, las mujeres en zonas rurales hoy día que tienen dependencia absoluta al camión aljibe prácticamente, o sea, están en un nivel de vulnerabilidad mayor porque tienen que quedarse esperando el camión. Muchas veces eso les puede retrasar en sus ritmos de trabajo o les resta posibilidades y oportunidades de incorporarse en el mercado laboral. Están por los roles que vamos asumiendo, ¿no es cierto?, que no son naturales, sino que son socialmente construidos, más abocadas a tareas de cuidado, entonces padecemos aún más. Y sobre todo las mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas de cuidado, el no tener el agua potable. Entonces a mí ese enfoque feminista me permite analizar estas relaciones de poder desde una manera diferente, no entendiéndola solamente que porque uno va a tener este enfoque feminista va a mirar a la mujer como un todo, ¿no? Sino también esa capacidad de analizar estas distintas miradas. Y en eso también me ha pasado y me viene pasando desde el doctorado, que veo que detrás de todas estas organizaciones que están un poco denunciando o, claro, denunciando situaciones de vulnerabilidad o están enfrentando conflictos territoriales, son muchas mujeres las que están Sí. detrás y son las principales articuladoras también Mm. de alternativas, de una visión crítica, de asociarse, de promover la asociatividad y la colaboración. Entonces eso para mí también ha sido un tremendo aprendizaje
que fue como la práctica misma de irme encontrando con mujeres en resistencias y en soluciones al mismo tiempo las que me fueron llevando a este enfoque de trabajo. O sea, tú en el fondo trasladas la escala, estoy interpretando, Ya, la escala doméstica del cuidado de la mujer a la escala del cuidado territorial que también la desarrolla totalmente, claro. la mujer. Ujú. Em, claro, la muerte de Macarena Valdés, de Emilia en el otro conflicto de Riñimapu, sí, De la inmobiliaria, el de la sí. inmobiliaria, claro. Son mujeres, efectivamente, y están involucradas en esta materia. En procesos de transformación, de deterioro del ecosistema, del Gualmapu, en particular en este espacio, no solo desde lo hidroeléctrico, sino de la fragmentación del espacio rural, eh, agua, energía, territorio, son temas que se están vinculando, ¿no? Ujú. ¿Qué otras tensiones has visto en el territorio? Nombraste acceso al agua, nombraste conflictos en torno a lo hidroeléctrico, que uno no sabe tampoco si la dimensión hidroeléctrica está completamente resuelta, ¿no? Es como que, no sé, Río San Pedro, Central Ujú. Hidroeléctrica San Pedro, que entendemos devolvieron sus derechos de agua, la empresa después de, no sé, casi 20 años, y entendemos que el conflicto ahí se termina, pero no tenemos tanta certeza. Entonces, como, cuáles son los otros temas, agua, hidroelectricidad, en fin, qué otras materias han ido emergiendo y cómo ves esa perspectiva en torno a la temática? ¿Van a permanecer los conflictos socioambientales? Em, ¿Han ido mejorando los procedimientos estatales de participación? No tengo idea, como una reflexión en torno a Ujú. esas derivas, en torno a lo hidroeléctrico y a los conflictos. Claro, mira, desde la parte como de desarrollo energético, yo creo que fue que hubo un auge muy fuerte, sobre todo a partir de ciertas reformas que se hicieron a comienzos del 2000, con la idea de poder ampliar un poquito el mercado, que estaba muy cerrado, muy Ujú, monopolizado. No sé si te acuerdas, pero cuando fue el problema de Hidroaicén siempre se sí. hablaba que Endesa tenía como concentrado los derechos de aprovechamiento de agua para uso no consultivo, casi como el 40% del total nacional. Y eso deriva en una observación de una comisión antimonopolio que hace que lleguen muchos actores al mercado energético, impulsados también por planes que desarrolló en su momento Máximo Pacheco cuando era ministro de Energía. Ujú, Pero luego empezamos a ver cifras como de aumento sustancial de la participación de las energías renovables no convencionales en Chile. Yo creo que en gran medida por todo el crecimiento eólico, la expansión eólica y la ujú, expansión solar en el norte, que medio apaciguó mm, eh, el auge que venían teniendo los proyectos mini hidro que se estaban viendo, como que venían muchos y de pronto algunos están, como te contaba, como el mismo caso de Ñihuarraqui, que se van traspasando en el fondo los derechos más mm, el proyecto como de mano en mano, y uno está como atento, como que en cualquier mm. momento puede que alguien decida hacer o no el proyecto, pero no se ve el auge que tuvo en la primera parte de la década del 2010, por ejemplo. Ujú. Y lo que veo así como ahora muy fuerte, particularmente porque estoy situada en Panguipulli, son los conflictos asociados a la expansión inmobiliaria, que Mm, igual tiene una vinculación con conflictos por el agua, porque al final son las mismas napas las que están pinchando para obtener el agua. Y un proceso como muy desregulado. O sea, hace poquito, el mm, año pasado, salió un estudio del MIMBU que habla que la región de los ríos es la segunda región a nivel nacional que está viviendo con mayor agudeza esta expansión inmobiliaria. Bueno, aquí mismo en Valdivia se vivió, ¿no es cierto?, la expansión de una serie de proyectos en la costa que con distintas medidas la municipalidad también logró ir frenando. Y en Panguipulli está dentro de las 10 comunas a nivel nacional que tiene hoy día un crecimiento exponencial de las parcelaciones en un territorio que además uno tiene que considerar que tiene una alto nivel de concentración de la propiedad de la tierra. Entonces hay ujú, muchos latifundios, no es mucha la tierra que tienen las mismas personas como para adquirir y vivir, digamos. ujú. Y también ha estado en algunos sectores enfrentando crisis hídrica. O sea, el año pasado hubo una movilización bien grande de una de las APR más grandes de la región, o si no la más grande, que es me parece que es la APR Panguilelfun, que entró en escasez hídrica, no tenían más Ujú, agua. Entonces, uno va viendo cómo estos fenómenos nuevos, o no sé si tan nuevos, mm. pero se están agudizando y trayendo este tipo de conflictos. Fantástico. Em,
Maite, pasémonos ahora, muy ordenadamente estamos conversando, al documental de experiencias colaborativas del agua en Curarrehue y Tolten, que es este trabajo asociado al proyecto Anillo Crisis Social del Agua, que se ejecutó desde el 2025 del 22 al 25, ¿no? Ujú. Perdón, olvidé pagar este teléfono. Preguntas. A todos nos pasa. Con apoyo de la Universidad Autónoma de ANIT. Ujú. ¿Qué los motiva a producir este documental como parte del proceso investigativo? Claro, mira, cuando yo hice el doctorado, hice un impulso, o sea, obtuve un financiamiento para hacer un pequeño corto documental, y desde entonces me quedé como con la idea de que la creación de imagen era un elemento bien importante cuando uno trabaja eh, con una idea o con un compromiso político igual en los Mm, territorios y en las comunidades con las que se va involucrando. Entonces lo había propuesto como idea, ¿no? Pero no algo zanjado, hasta que yo empecé a trabajar muy de cerca en Curarrehue con el Comité Ambiental Comunal. ujú, Entonces, recuerdo que tuvimos una actividad que de hecho Coco, o sea, decidimos trabajar colaborativamente en crear un encuentro entre mujeres para hablar del agua y todo lo demás, y en eso sale como, oye, ¿y si hacemos un trabajo audiovisual que en el fondo muestre un poco lo que está pasando acá en Curarrehue en torno al agua, que hay experiencias bien bonitas, no todo es tan malo, etcétera? ujú, Y yo lo propuse dentro del equipo, y ahí la directora, la Paula, súper buena onda también, siempre como muy llana a recibir estos tipos de propuestas. em, Organizó ahí los presupuestos, las disponibilidades, y logramos trabajar súper bien con Pablo Marchán, que es de Selva Oscura, mm, que realizó trabajos audiovisuales, no solamente este, que es de la cuenca del Tolten, ujú, sino que cada cuenca, la cuenca de Aconcagua y la cuenca del Maule, también tienen trabajos audiovisuales que se pueden encontrar en YouTube. ujú. Están a libre disposición ya. Fantástico. ¿Y qué perspectiva? O sea, tú decías que la producción de imagen en el sentido de un compromiso, la creación de imagen en el sentido también de un producto que crea compromiso y se mantiene y se puede difundir y se puede discutir en torno a él. ¿Y qué aporta lo audiovisual desde el punto de vista como del lenguaje a las investigaciones que son académicas en el fondo, que para esta idea de los conflictos y de la gestión del agua? ¿Qué perspectiva le entrega? Claro, yo creo que es como que pone las ideas en acción, no es simplemente como la idea y estar eternamente hablando de algo, Mm, al hecho que tú, o sea, al menos a mí me gustan los audiovisuales con movimiento, no tan estáticos de la persona que te habla y te describe un fenómeno, porque ujú, desde ese punto de vista siento que es bastante lineal y parecido a la escritura. Me ujú, gusta el dinamismo que aporta el lenguaje audiovisual, porque te permite jugar con los planos, mostrar otras escenas, ir combinando elementos. Y lo que me parece bien clave también es que puede aportar a un poco construir una sensibilidad respecto a temas que mm, desde la escritura académica no logramos tan ujú, fácilmente llegar. Estamos todos bastante, se sabe, ¿no? Como la presión que se vive y se experimenta en la academia en cuanto a niveles de publicaciones que tienes que ir cumpliendo. Primero los formatos, ¿no? O sea, son artículos académicos, son capítulos de libro cada vez menos, pero capítulos de libro que terminan finalmente siendo vistos y leídos por nosotros mm, mismos. Más aún cuando existe la presión que por cierto reconocimiento tú publiques idealmente en inglés, claro. que ya te abre una brecha tremenda, sobre todo Ujú, en Chile cuando el porcentaje de gente que habla inglés es bajísimo, y ojalá Q1, o sea, mm, como el mejor estándar a nivel internacional. Y luego queda esta sensación en la gente de, bueno, ¿y cuál fue? ¿Qué me devolvieron? O sea, tú no vas claro. a volver al terreno, Mm, toma, aquí está mi paper. Es muy impersonal, lo siento, a lo mejor una breve mm, presentación en que tú puedas contar un poco de qué se trata, pero el lenguaje audiovisual es rápidamente apropiado y tú puedes trabajarlo de forma colaborativa también con quienes estás, ujú, articulándote para decidir en conjunto qué quieres mostrar, por qué lo quieres mostrar, mm, ir coeditando también mm, ese trabajo audiovisual. Nosotros lo hicimos de manera bien participativa, de hecho, que se podían volver a ver, dar opiniones si les parecía, no les ya, parecía. Entonces, creo que eso es un aporte y una contribución bien importante ujú. para las personas, las comunidades, los territorios. En el fondo de la cuenca del Tolten, partiendo por Curarrehue, ¿y qué otros lugares fueron tomando del Tolten hacia abajo? Yo básicamente, porque igual es grande el territorio, Sí. entonces abarqué lo que es, bueno, Curarrehue,
Villarrica Ujú. y Teodoro Schmidt. Ya. O sea, como un poco la zona cabecera de Cuenca, Ujú. que, bueno, estrictamente hablando, si uno se ciñera como al mapa, en realidad el Tolten nace en la desembocadura del lago Villarrica, Claro. pero es muy, desde una mirada del territorio hidrosocial Mm, que tiene este componente más mm, político y social, tú tienes que partir de la cabecera de la cuenca, claro. porque todas las aguas del lago Villarrica que alimentan el origen del río Tolten nacen de ahí, ¿no? Y el problema ambiental tremendo que se está viviendo también en Villarrica no se entiende si tú no subes a Curarrehue, no vas a Mm, Catripulla a ver las pisciculturas, mm, no vas al río a ver la falta de alcantarillado y cómo eso va mm. generando una contaminación muy aguda de los cauces del río. Entonces, y en Teodoro Smith, que ya es como la desembocadura y los problemas son de otro tipo. Ahí sí tú ya ves más problemas de acceso al agua, Ujú. versus que en la cordillera tiene más que nada que ver con, a ver, es como que está el agua, pero a lo mejor me falta la infraestructura o está contaminada, pero en Teodoro Schmidt a veces no está el agua. Mm. Simplemente, aunque hagas un pozo a 140 metros, no tienes agua. Es otro. Porque ya fue agotada, digamos. O sea, pasó el año pasado, por ejemplo, o antes pasado, en Hualpín, que es Ujú. una localidad pequeñita en Teodoro Schmidt, que el pozo colapsó. O sea, colapsó y tiene 140 metros de profundidad. Se le intentó hacer limpieza y todo, y claro, pero también el horizonte de vida de ese pozo es como que tienen que buscar otra alternativa, otra solución. Claro. Entonces es que finalmente las aguas van mermando, la población aumenta y ya no hay viabilidad. También está la producción de intensiva de pino y Ujú. eucaliptos, principalmente pino en todo caso, en la costa, la producción de papa intensiva también, eso Ujú. también va mermando La la disponibilidad de agua. disponibilidad de agua. Ujú. Yo vi el documental y justamente tiene diversidad de voces, ¿no? En el sentido de diversidad de personas y que integran a aquello que llamamos comunidad. La comunidad es diversa, ¿no? Son campesinos, son migrantes, son, digamos, de distinta naturaleza, son dirigentes, son mujeres, en fin. Em, Tiene en el proceso de producción de lo documental y también de la propia investigación esa diversidad de integrantes, digamos, no quiero hablar de conflicto, tiene algo, ¿cuál es la virtud de esa diversidad de actores para la propia investigación y para la producción de un material audiovisual? Que tiene distintas voces, me imagino que las Ujú. opiniones no son las mismas, no buscan las mismas soluciones, tienen distintas como perspectivas para poder enfrentar la dimensión del conflicto agua. Claro, a ver, te puedo partir respondiendo como de nuevo la pregunta en dos partes. La primera es como siempre en todos los lugares donde he vivido, en Panguipulli, acá en la costa, en Coyhai, que este, nacido, criado, venido y quedado, y eso ya genera fricción. Entonces, Exacto. ¿qué me va a venir a decir este que ni siquiera sabe cómo funcionan las cosas? O esta gente que tradicionalmente siempre ha hecho las cosas mal porque no aprende, no sé. Siempre va a haber una disputa ahí. De quién es la voz con mayor autoridad y Ujú. esta idea de que alguien porque nace y crece en el mismo lugar es una voz de más autoridad, yo la respeto, sobre Ujú. todo cuando son pueblos indígenas que han vivido ahí muchísimo tiempo, pero también la interrogo porque Mm. no sé si te falta a lo mejor también recorrer, conocer, Mm. compartir más para Mm. poder informarte si es que lo que tú haces o lo que estás impulsando como idea realmente es o no eh, positiva, por así decir. Y lo que veo sí es que hay una apertura de diálogo, sobre todo cuando tú tocas un tema tan sensible como el agua, porque el agua les toca a todas las personas, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay más disponibilidad a sentarse a conversar, a ponerse de acuerdo, entender que en el fondo las posiciones como sectarias o gregarias y que no, yo no hablo con él porque es así y así, no funcionan, ¿no? Como que al final igual a todos nos está impactando que el agua vaya sin tratamiento al alcantarillado, entonces, o que no tengamos planta de alcantarillado, entonces eso hace que la gente tenga disponibilidad a ponerse de acuerdo. Y veo que en general también, en lo personal, nunca he trabajado así como o mi horizonte ha estado como irme a meter así como en grupos también muy gregarios, donde en el fondo Mm. la misma investigación es vista como con recelo. Lo respeto, pero si no la quieren, no la quieren, no se esfuerzan, ¿no? Ujú. Entonces, por lo mismo,
me ha tocado siempre trabajar con grupos bastante diversos, donde hay, como tú dices, personas que tienen em, a lo mejor un background más como no sé, como de haber estudiado, me refiero como de venir de vuelta un poco de la ciudad al campo, gente campesina, mujeres, dirigentes, como de todo un poquito, em, que tienen como un objetivo en común, pues, y eso lo hace súper interesante porque logran superar esas diferencias y ver las virtudes de ese trabajo en conjunto. Fantástico. Maite, bueno, ya vamos a ir con la última parte, pero ¿qué esperan del trabajo documental? ¿Cómo qué impacto tengan? ¿Lo quieren posicionar en otras actorías? Me imagino más institucionales, más privadas, más municipales, que se visibilicen. En el fondo, ¿qué es lo que está trayendo como detrás de esta idea de producir un material? Claro, mira, yo creo que lo principal que nos motivó a hacer este documental era no quedarnos siempre con la idea de lo feo, ¿no? Mm, De hecho, tenemos en Curarrehue, es un lugar bien crítico y eso yo he aprendido con el proyecto que de verdad nunca imaginé que era tal, pero que grandes ciudades hoy día no tienen una planta de tratamiento de agua servida y que la mayoría de los ríos hoy día son receptores de todas las aguas domiciliarias de mm, la ciudadanía mm, que exponencialmente está ocupando espacios rurales, a mí me tiene súper preocupada. ujú, Entonces, por ejemplo, el mismo Curarrehue tiene 7 puntos de descarga. En este momento está, bueno, cuando yo partí de la investigación estaba en discusión dónde se iba a localizar la planta de tratamiento que está ahí como medida del plan de descontaminación del lago. Em, entonces, hay como una mirada, ¿no es cierto?, que interpela a la política pública, a la acción, a los tomadores de decisiones de que hay que hacer más esfuerzos, ¿no es cierto?, para poder resolver estas crisis por el agua, que no son solamente crisis de acceso al agua, sino son crisis de saneamiento también. O sea, mm, cuando aquí tenemos inundaciones en el sur, nos estamos inundando de agua servida, no nos estamos inundando solamente de agua lluvia. O sea, los colectores de agua lluvia colapsan, se mezclan con los alcantarillados y lo que tenemos es una cosa asquerosa, realmente mm, insalubre y que hay que resolver. mm, Pero por otra parte también interpela a la ciudadanía a no quedarse de brazos cruzados esperando que solamente el Estado venga y lo resuelva, que el Estado, el experto, ujú. sino que también existen acciones pequeñas que pueden escalarse, ¿no? Y que pueden ser vistas y entendidas y replicadas en otros territorios. Esa fue como la aspiración y es lo que nos gustaría que motivara, pues, que sensibilizara, pero también motivara a la acción colectiva. Fantástico, Maite. Bueno, hablamos hoy día contigo no solo de la dimensión energética, sino también veía ahí en tu currículum los proyectos en los que participaste con Gustavo Blanco, por ejemplo, en representaciones sociales al cambio climático, Ujú. también son marcos de referencia, violencia, criminalización y políticas de cuidado en la defensa de los territorios. Eso ha sido también una perspectiva Ujú. de trabajo importante. En general siempre terminamos este podcast hablando preguntándoles a los entrevistados por algún mensaje en esta materia como crítico. Ya has dado varios en el fondo sobre la complejidad de la materia que requiere esfuerzos de distinta naturaleza, desde distintas perspectivas. Donde quisieras dar algún mensaje a la propia academia para desarrollar algún énfasis en particular en la investigación en estas materias, para motivar a nuevos estudiantes, donde quieras en realidad algún mensaje que te parezca interesante entregar al final de esta conversación. Claro, mira, yo creo que una cosa que a mí me estimula de seguir vinculada a la investigación y que creo cuál es el potencial que tiene, es que se tiene que involucrar de forma concreta en los procesos de transformación y cambio social. No pensando que yo voy a llegar como una experta con las soluciones o que Ujú, voy a llegar como no sé, como con una política que va a resolver todo, sino tener realmente la humildad de poder llegar a escuchar, realmente es eso, para mí es como llegar, atender, escuchar, tampoco desde una pasividad que básicamente es tanto que rescato el conocimiento local que me, por así decir, como no reconozco también el valor de los propios conocimientos que yo también he recopilado en mi vida. O sea, ujú, creo que uno tiene que llegar a construir estos espacios realmente de diálogo donde la academia se puede vincular. O sea, uno mm, tiene la capacidad a veces a través de proyectos de bajar recursos, como por ejemplo para hacer un documental, que el día de mañana a la ANID o esperemos que le importe, pero en el fondo no se consideran como un producto científico propiamente tal. ujú, Pero eso no debe limitarte como investigadora de hacerlos igual, porque tu mm, foco es también
dar un mensaje, una sensibilización que tiene que ser más amplia que la academia. No se puede quedar exclusivamente los mensajes que construimos en paper y artículos que nos leamos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde esa mirada es como una invitación como a seguir haciendo investigación, pero con este sentido de compromiso político, ¿no? De posicionarse también con lo que uno piensa, con sus convicciones, y no creer que uno es como un experto que mira todo desde ningún lugar. Uno también tiene una posición y tiene un deber también eh, de comprometerse al cambio social que tan urgentemente se necesita. Muchas gracias, Maite. Nos despedimos de esta conversación y nos encontramos en un próximo capítulo del podcast Conocimientos de Montaña.